Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y con Willy y Ana, que son nuestros líderes en todo lo que es el ministerio de juventud, los jóvenes, los preadolescentes. Y hoy vamos a hablar de este ministerio, vamos a hablar de la importancia de tener un buen ministerio de jóvenes en una iglesia. Es básico, porque finalmente son los que van a seguir ahí. Cuando nos vamos, ellos van a quedar y van a tomar ahí la estafeta y llevarla hasta la victoria, ¿no? Entonces, es un ministerio importante, pero ¿qué tan importante es? Yo creo que le sigue dando vida al ministerio y le sigue dando vida a la iglesia. Generacionalmente vamos creciendo, obviamente cronológicamente vamos avanzando. Sí. Y cuando llegamos a nuestros 120 años, ¿verdad? Sí, claro. Pues definitivamente necesitamos preparar a jóvenes. Necesitamos tener un espacio para ellos dentro de la iglesia. Necesitan ellos saber qué hace la iglesia, qué hace el ministerio para los jóvenes. Y formarlos, pues nada más y nada menos se están formando los próximos adoradores, predicadores, pastores, empresarios del reino, Sí, ¿no? Están siendo dirigidos en unos años ser empresarios del reino. ¿Y con qué bases y valores van a tener para hacer negocios? ¿No? ¿Qué fundamentos doctrinales tienen ellos para el tema espiritual en la iglesia? ¿No? Conocer una doctrina correcta, una doctrina sana, ¿sí? Y pues no dejar que nuestra iglesia se avejente, ¿verdad? Así es. Sí, hemos escuchado, leído, ¿no?, testimonios de iglesias en Europa que cierran porque esa generación se pierde o no se logra como juntar con la iglesia, claro, ese discipulado, esa mentoría que platicábamos, claro, y se pierde ese vínculo, ese interés, y muchas iglesias pues se reúnen personas que ya son grandes, que a lo mejor ya tampoco son generadores de riqueza, entonces pues las iglesias cierran. Y es justo la importancia de mantener bien encendida, bien viva la llama de la iglesia, en la juventud, con los niños, porque después esos niños van a crecer y van a ser los siguientes jóvenes. Claro. Entonces es bien importante que como iglesia los estemos arropando, bendiciendo, animando constantemente, para continuar con este ministerio que Jesús estableció, así que no es una idea humana, es algo que viene del corazón de Dios. Así es. Para leer. Y podemos pensar en aquella persona que estableció un negocio en el mundo secular, ¿no? Y que va a llegar un momento que ya se quiere retirar o inclusive muere y no tiene a quien heredarle ese negocio que tanto trabajo le costó. Y yo lo pienso y digo, Jesús vino al mundo para establecer su negocio, que son las almas. Así es. Y él mismo lo dijo, yo estoy en el negocio de mi Padre. Sí. Y él mismo instruyó jóvenes, que instruyeran jóvenes, y después de más de 2000 años seguimos con este mismo legado de seguir en los negocios del Padre. Es algo que vive, es un organismo vivo que tiene que seguir regenerándose generación tras generación tras generación. Y qué importante tarea es tanto aquel anciano como aquel joven que está empezando. Así es. Claro. Así es. Y es, decíamos ahorita, están los niños y están los jóvenes. Y en esa transición entre los adultos que estamos en un ministerio, en una iglesia local, es de suma importancia hacer un testimonio para los jóvenes. Sí, gloria a Dios cuando existe un ministerio como tal, gloria a Dios cuando alguien levanta y obedece un llamado de estar coordinando un ministerio así, mas la iglesia, pues eso es un cuerpo,
no jalan solitos los ministerios. ¿No? Gloria a Dios cuando en tu iglesia está un ministerio de niños, un ministerio de familia, de matrimonios, de jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen que estar interconectados. No son como clubs aparte, no son como clubs sociales independientes. ¿No? En la integridad de ver la familia, ves a los papás, ves cómo está la familia y sabes qué contexto hay para saber cómo trabajar con ese joven. Sí. No asumes que todos los jóvenes vienen con la misma necesidad. Hay necesidades distintas. Hay quien viene necesitando un abrazo, como decíamos en programas anteriores, Sí. y hay quien viene necesitando un jaloncito de riendas. Y un jalón y someter un poquito a autoridad y a reglas, ¿no? Y no haces juicio como ministerio de dónde viene ese joven. Claro. Simplemente estás ahí como ministerio porque eres una herramienta de parte de Dios para esa generación. Y en esa transición de decir, el joven tiene sus ojos puestos en los de arriba, en los mayores. ¿Qué responsabilidad tenemos como ministerio en los adultos de ser testimonio para los jóvenes? Pero eso se les pasa a los jóvenes para con los niños. Claro. Para que un niño de la iglesia tenga esas figuras. Y entonces nunca va a estar desconectado un ministerio. No puede estar desconectado. Es importante, se levante, es importante tener tiempo. Porque si no lo hacemos nosotros y si cada quien no es obediente a la voz de Dios en su ministerio, al llamado que tenga, llámese niños, jóvenes, oración, mujeres, lo que ahorita estamos hablando de jóvenes, es un tiempo perdido que los jóvenes no están recibiendo ese alimento. Sí. Es un tiempo en el que, vamos el domingo, pero decíamos, vamos, acabó y bye. Y los jóvenes necesitan vida social. Y qué mejor que la vida social la encuentren en el ministerio que afuera no voy a dar ideas, ¿verdad? Pero mejor que la encuentren en el ministerio, con amigos del ministerio. ¿No? Y se protegen los unos a los otros también. Porque se aman. Los grupos de jóvenes tienen esta unión, esta solidaridad. Entonces cuando ven uno que está queriendo irse por otros caminos, en general ellos lo van a pescar, van por él. Y eso es bonito porque están viviendo algo que va a establecerse para toda la vida. Así es. Porque finalmente todos estamos en el ministerio. Así es. Todos tenemos algo que hacer por los demás. Por eso Jesús dijo, el segundo mandamiento es ir por los demás, amar a los demás como nos amamos a nosotros. Entonces, siempre estar pendiente de los demás. Y eso es lo que los jóvenes buscan siempre, el grupo, pertenecer a un grupo, pertenecer a una actividad, pertenecer a un estilo de vida. Y cuando lo encuentran en Cristo, ¡wow! Ganamos unas batallas tremendas. Así es. Tremendas. Así es, porque además hemos hablado que hay como ese egoísmo, ¿no? En el mundo. Y la preocupación de mi bienestar, mis cosas, lo que yo quiero, mis logros, mis triunfos. Y cuando tú ves un grupo de jóvenes que son jóvenes, tienen cosas, pero ves esa, llamémosle, carga por ese amigo, esa amiga, que está pasando una situación que no es agradable y los ves orando. Ellos quisieran tener a veces hasta los recursos, ¿no?, necesarios para resolverles la situación, y se te acercan y te dicen, ¿cómo le podemos hacer para ayudar? ¿Cómo le podemos hacer para resolver? O sea, ves lo que hemos venido comentando en programas anteriores, cuando un chico tiene una identidad que puede adquirir en el ministerio de saberse hijo de Dios y saberse que el que tiene al lado es su hermano en Cristo. Claro, también. Y saber que el que tiene al lado es alguien que puede orar por él, que si está en sus manos lo puede ayudar,
y los hace también conscientes de agradecer lo que tienen, Claro. de ser agradecidos, con lo que Dios les ha dado, Claro. con lo que hay en casa, con lo que Dios, ¿dónde los ha puesto? Pero ¿cuál sería entonces el reto como ministerio? ¿Cuáles son los retos de un ministerio de joven? ¿Qué es lo que lo hace fácil o difícil? Wow. Obedecer. Yo creo que es llevarlos a esa consistencia, o sea, a tener como una continuidad. Es lo que vemos que de repente es lo que frena a muchos jóvenes en su crecimiento, en su madurez espiritual. Y ese es el reto, bueno, creo que uno de los retos de llevarlos a que sean constantes en todo. O sea, desde venir a la iglesia a congregarse, pero pues también en sus estudios y en todo, ¿no? O sea, es lograr una consistencia, que de repente están en, wow, una super comunión con Dios y se sienten al 100 y de repente algo ya los hace que se apaguen y es como que volverlos a animar desde cero, muchos, ¿no? Casi desde cero, y acuérdate que Dios, y es estarles recordando continuamente quiénes son ellos en Dios, cómo los ve Dios, el propósito, recordarles el propósito por el cual fueron creados para su gloria, hemos visto, ¿verdad? Y es estarlos animando mucho. Es que son muy frágiles. Son frágiles. Son muy frágiles, son muy influenciables, todavía no han logrado esa madurez. Y están probando la vida, tienen muchas influencias a su alrededor. Entonces hay una fragilidad tremenda ahí. Yo veo cuando, Willy, comentabas cuando vamos a campamento, bueno, todos están pero encendidos. Sí. Y se van enfriando. Entonces tienes que estar siempre organizando, creando cosas para volverlos a jalar, volverlos a levantar. Y desgraciadamente el mundo ofrece demasiados picos, demasiadas ¿Atracciones? sí, esa atracción de la adrenalina, entonces Emociones. tenemos ahí un reto tremendo, porque lo que el mundo ofrece, híjole, para a veces llegarle al pico que experimentan, ¿verdad? En lo que hacen, está tremendo. Entonces yo veo eso como uno de los grandes retos de esa falta de continuidad, esa falta de, ¿no? Es como un electrocardiograma que a veces está para arriba, a veces está en el suelo, a veces no sabe ni qué. Exacto. Lo vemos en los adultos también. Yo creo que es algo del ser humano que se ve más pronunciado en los jóvenes. Y si logramos controlar esto, los preparamos para una vida más equilibrada después como adultos. Claro. Así es. Yo creo que como ministerio, hablando de desafíos y hablando como que cada iglesia local, su ministerio, la importancia, sin duda alguna, saber que asegurarte de que Dios es el que te está poniendo este reto a nivel de un ministerio con jóvenes, específicamente con ellos. Porque si lo quieres hacer en tus fuerzas y crees que porque tienes cierta personalidad puedes estar con ellos como líder, encargado, pastor de jóvenes, creo que se toma el rumbo equivocado, porque estás creyendo que es por tu personalidad que ellos se van a enganchar. Claro. Y una de las cosas que Dios te pide con ellos, cuando tú decías, pastora, son frágiles, es que seas auténtico con ellos. Ellos identifican perfectamente si tú estás queriendo engañarles, si tú estás queriendo clavarles las ideas como de manera escondida. Ellos lo identifican perfectamente. Yo creo que el ser simplemente obediente con Dios y ser constantes para ellos. Si se toma un reto, yo sé que hay que poner siempre
nuestros oídos atentos de qué es lo que Dios quiere para cada ministerio, Sí. ¿verdad? Y en cada iglesia local y en Claro. cada cultura Dios trabajará con ellos. Pero siempre habrá un principio que es, escucha la voz de Dios y alíñate con la visión de tus pastores. Escucha la voz de Dios y alíñate con la visión de tus pastores, porque eso te va a permitir trabajar sin tener que ser otra persona, sin tener que hacer esfuerzos que te van a cansar, porque trabajar con los jóvenes es muy intenso. Y un día están con todo el pico de la emoción y quieren participar en todo. Y otro día te dicen, básicamente no vine porque tuve flojera. ¿No? Entonces, es estar generando para ellos simplemente en esa conexión con Dios lo que Dios quiere para ellos. Darles ese espacio, darles esa oportunidad y por supuesto pedirle a Dios creatividad y decirle, Señor, ¿qué quieres para ellos? Al final de todo son sus hijitos. Son sus hijitos que está formando y llevando de etapa de madurez en madurez. Ajá, sí. Entonces, es súper importante no querer poner de tu cosecha, como decimos, de a mí me parece que así debería de ser, o así me gustaría que fuera. Yo creo que es para ellos el venir a buscar la presencia de Dios, aunque a veces ni ellos mismos lo entiendan, pero que verdaderamente digas, wow, me fui tocado, en actividades tan sencillas, en algo como sucedió en el campamento. Así es que nosotros les retamos, les invitamos, si alguien está sintiendo un llamado o escucha esto, de verdad, ponte en la brecha, porque Dios siempre respalda toda decisión de servirle. Exactamente. Muy bien. Pues Willy, Ana, ya estamos al final ya de toda esta pequeña serie, pero no nos queremos ir sin antes que tú, Willy, oraras Claro que sí. por los jóvenes, Claro que sí. por ministerios de jóvenes también, porque es importante sostener esta generación. Así es. Entonces, si quieres orar. Sí, pastor, claro que sí. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad de conocer y de poder platicar contigo, Señor, porque tú eres el principal invitado en estas pláticas, Señor. Señor, que todo lo que hoy hablaste aquí, Señor, a través de nosotros, pueda tocar, Señor, a jóvenes en el momento adecuado de su vida, Señor. Abrimos caminos, Señor, para que estas grabaciones, estos programas, Señor, se vayan a los lugares más lejanos, Señor, donde llegue tu palabra. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que están teniendo un llamado, Señor, para levantarse como ministros de jóvenes, que les confirmes, que les fortalezcas, Señor, una unción, Señor, especial para que ellos puedan, Señor, ser testimonio a estos jóvenes, Señor. Yo te pido por cada iglesia local, Señor, que hoy ya tiene un ministerio. Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, mi Dios, una unción especial, Espíritu Santo, para que primeramente en cada uno de ellos, Señor, se levante un avivamiento, Señor. Y en estos tiempos, Señor, veamos a los jóvenes de la iglesia con un poder y una manifestación, Señor, de tu gloria en ellos y en todo lo que hacen, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada ministerio juvenil alrededor del mundo, Señor, que se cumpla, Señor, tu propósito en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Willy. Gracias, muchas pastores. gracias, Ana. Gracias a ustedes. Gracias, Esto fue una gran bendición tenerlos en este programa y que pues ya entendemos un poquito más acerca de los jóvenes, de todos los retos que tienen que vencer. Bien, nos despedimos entonces de todos ustedes para esta semana y recuerdan siempre en victoria.